Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En aquel tiempo, subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. En esto le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». Algunos de los escribas se dijeron: «Este blasfema». Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados?» o «Levántate, echa a andar». Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dice al paralítico: «Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa». Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, diciendo a Dios, que da a los hombres tal poder. Palabra del Señor. Para entender este evangelio hay que saber algo de la mentalidad judía, que por desgracia todavía subsiste en muchísimos católicos. Los judíos en general pensaban que las desgracias de la vida, las enfermedades, por ejemplo, eran castigos debido a los pecados de los que lo cometían. Si estabas enfermo, Dios te había castigado. ¿Por qué? A veces los pecados eran manifiestos, otras veces serían ocultos, pero Dios te había castigado. ¿Cuántas veces no pensamos esto y no lo decimos? A este le ha castigado Dios. O lo decimos de nosotros mismos: Dios me ha castigado. ¿O por qué me ha castigado Dios? Si yo no he hecho nada malo, ¿por qué me ha castigado Dios? ¿Por qué este otro que es mucho peor que yo? Eso algunos lo piensan. Porque este otro tiene éxito, le va bien en la vida, sus hijos son sanos. ¿Por qué me ha castigado Dios? Este es un modo de pensar que no tiene nada que ver con el catolicismo, con el cristianismo. Pues según este modo de pensar, Jesucristo sería el gran pecador y Dios, que permitió su muerte con una tortura espantosa, Dios le estaría castigando. Y eso es precisamente lo que pensaban los judíos. Y de hecho hay un fragmento en la Biblia que dice: «Maldito el que cuelga de la cruz». Los sufrimientos de la vida no son un castigo de Dios. Los castigos los reserva Dios para el final, porque sí que existen, existe el infierno. Los castigos los reserva Dios para el final. Y las cosas que nos suceden malas en la vida o son culpa del pecado de otro o son culpa de nuestro pecado. Si tú fumas y te viene un cáncer, ¿es un castigo de Dios o es culpa de que has hecho algo malo? Si tú te emborrachas y te viene una cirrosis en el hígado, ¿es un castigo de Dios o es culpa de que has hecho algo malo y has sido un alcohólico? Dios no está pendiente de castigarnos, sino pendiente de salvarnos. Dios es nuestro Salvador. Ha venido a salvar y no a castigar, lo cual no significa que los castigos no existan. Existen, no hay que olvidarlo, aunque algunos digan lo contrario, existen al fin. Al final, el que muera en gracia se salvará y el que muera en pecado se condenará. ¿Por qué entonces Jesús habla comparando al paralítico enfermo con un pecador? ¿Por qué habla de eso? Porque era la mentalidad que tenían los que estaban ante él. El paralítico era un pecador, si no, no sería paralítico, como si los que no son paralíticos no fueran o no fuéramos pecadores. El paralítico era un pecador. Dios le ha castigado con la parálisis. Poniéndose a su nivel, Jesús aprovecha para dar una gran enseñanza. Y por eso le dice al paralítico: «Levántate, tus pecados quedan perdonados». Porque ellos pensaban que si estaba paralítico era por culpa de sus pecados. ¿Cuál era la lección que quería dar el Señor?
que Él, dice, el Hijo del Hombre, está hablando de sí mismo, el Hijo de Dios, Él sí puede perdonar pecados. Él. Los que lo ven concluyen diciendo, daban gloria a Dios y estaban sorprendidos que había dado a los hombres tal poder. Los hombres no tenemos poder de perdonar los pecados. Es Cristo el que perdona los pecados. Es Dios el que nos perdona. Los sacerdotes somos canales de la gracia, instrumentos. Es Cristo el que perdona, es Dios el que perdona. Y eso lo dice el sacerdote y lo recuerda al penitente cuando recita la fórmula de la absolución. Entonces recuerda que es Dios el que perdona. Y conviene decirlo una vez más, porque a veces te encuentras con personas que dicen, ¿para qué voy a ir yo a contarle mis pecados a un hombre que es tan pecador o más que yo? Y es posible que tenga razón de que ese sacerdote es tan pecador o más que el penitente. Yo a veces me he encontrado con personas que vienen a confesarse y siento vergüenza propia, no vergüenza ajena. Digo, Dios mío, esta persona es tan buena, es más buena que yo. Pero es que no es el sacerdote el que perdona, es Dios el que perdona. Y tú no le estás diciendo tus pecados, pidiendo perdón por ellos a un hombre, sino lo que estás diciendo a Dios a través de un hombre. Sin eso, la confesión no tendría sentido. Ningún sacerdote puede perdonar pecados. El sacerdote perdona en el nombre de Cristo. Es Cristo el que perdona a través de él. Y el propio Señor lo recordó y lo encargó así. Cuando dijo que nos daba a los sacerdotes, en realidad lo dijo de los apóstoles, el poder de perdonar los pecados. Eso es uno de los grandes regalos que nos ha dejado el Señor, la confesión. El poder de perdonar y el poder de recibir el perdón. Claro que hace falta algo fundamental, estar arrepentido. Si no estás arrepentido, es que ni siquiera pides perdón. Si no estás arrepentido y no tienes el intento serio y honesto de corregir tu comportamiento, seguramente ni siquiera pides perdón. Pero esa es una condición fundamental para que los pecados sean perdonados. ¿Cómo vas a pedir perdón de algo que no te avergüenza haber hecho o de algo que tienes el propósito de volver a hacer? El Señor tiene como misión salvarnos, perdonarnos. Para eso ha venido, para perdonarnos, para abrirnos las puertas del cielo. Lo único que necesita de nosotros es un poco de colaboración. Quiere entrar en nuestra casa, pero no saltando por una ventana. Quiere entrar en nuestra casa cuando le abrimos la puerta. Quiere perdonarnos cuando nosotros, con humildad, delante de un sacerdote le decimos, Señor, soy un pecador, perdóname. Que así sea.